Padre Anastasio Hidalgo Miramón, Sí, ¿qué es la buenos días. teología de la liberación? La teología de la liberación es propiamente una teología nacida en América Latina. También se puede decir teología latinoamericana. La teología de la liberación o teología latinoamericana es un aporte de América Latina para la teología de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. ¿Cuándo propiamente surgió la teología de la liberación? Bueno, se podemos ubicar por fechas en los años 60. En los años 60, cuando estaban todas estas dictaduras militares, y dentro de las dictaduras militares muchos estudiantes, tanto de filosofía como de teología, iban a Europa y se encontraban propiamente los teólogos de la iglesia, los filósofos de la iglesia, y prácticamente era una repetición de la filosofía y la teología en América Latina, y era lo que se llamaba el eurocentrismo o lo eclesiocéntrico, que tenía que ser de Europa y luego para América. Sucede que muchos estudiosos, pero sobre todo acompañantes de la fe del pueblo, los teólogos, los filósofos, decidieron empezar a hacer, a crear, a producir, no solo a repetir la teología, no solamente a repetir la filosofía, sino a pensar la teología, a pensar la filosofía desde América Latina. Y fue así como fue surgiendo este aporte de la teología de la liberación. El que puede considerarse como padre de la teología de la liberación es Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, que publicó un libro que se llama exactamente así, Teología de la Liberación. Y ahí abordó muchos temas que tradicionalmente se abordaban en Europa, pero ahora se empezaron a abordar desde América Latina. Por ejemplo, o más bien la teología de la liberación también decían que no era propiamente cristiana católica, pero sostenemos que es una teología bíblica. Tiene fundamento bíblico desde el Éxodo cuando encontramos como en el Éxodo dice: he visto la opresión de mi pueblo, he visto cómo los maltratan sus capataces, he escuchado sus lamentos y he bajado para liberarlo y llevarlo a una tierra que emana leche y miel, a la tierra prometida. Este modelo, este paradigma del pueblo de Israel, de los 430 años esclavos en Egipto, y luego con Moisés, el gran libertador, el gran legislador del pueblo de Israel, que se va al desierto 40 años, y después de los 40 años entran ya a poseer su tierra. Ese modelo, ese paradigma se puede aplicar a cualquier pueblo. Pasar de la esclavitud a la libertad, pasar de la esclavitud a la liberación, pasar de ser un pueblo esclavo a un pueblo libre, un pueblo organizado y que va siendo sujeto de su propia historia, de su propia liberación. Ahí surge o ahí tiene fundamento la teología de la liberación. Concretamente en América Latina, en México también, se consolidó, repito, con Gustavo Gutiérrez, pero hay otros teólogos, por ejemplo, uno, el más sobresaliente, es Leonardo Bob, brasileño, su hermano Clodovis Bob, Fray Beto, obispos como Pedro Casaldáliga. Hay otros. En México se puede considerar a Samuel Ruiz, a Bartolomé Carrasco, que fue el que propiamente materializó la opción preferencial por los pobres en la conferencia de Puebla en 1979. Todavía está don Arturo Lona, se puede decir que por esa línea don Arturo Lona, Bartolomé Carrasco, Samuel Ruiz en México, Pepe Yaguno, que impulsaron fuertemente la búsqueda de cómo hacer una liberación de los pueblos. Quizás algunos luego preguntan, ¿qué quedó de la teología de la liberación? Bueno,
quizás la teología no propiamente tan abierta, o quizás han surgido otras teologías de la liberación, teología india, teología de las comunidades eclesiales de base. Entonces son de algún modo creaciones de la misma teología de la liberación. La teología, repito, tal vez ya no tan explícita, pero bueno, la liberación de los pueblos, eso es siempre. No podemos decir que los pueblos, por ejemplo México, no podemos decir que está propiamente como un país libre, un país liberado de esclavitudes, sobre todo el capitalismo neoliberal. No se puede. Estamos quizás un país con muchas emergencias, con muchas creatividades, con muchas ilusiones, que pensamos que puede transitar a una democracia basada en el pueblo, no una democracia burguesa como lo que se ha dado hasta ahora. Una democracia, como se dice, una autoridad que surja, que emane del pueblo, no tanto de los poderosos, ¿no? Económicamente, políticamente. Un elemento importante en la teología de la liberación fue precisamente que estos que estuvieron o que estudiaron y que aprendieron las herramientas en Europa, las aplicaron en América Latina. Uno de los aspectos claros era: tenemos un país terriblemente explotado, pobre, en América Latina. Pero por el otro lado tenemos un pueblo profundamente religioso, ¿sí? Profundamente religioso. Entonces, ¿cómo se entiende? Se preguntaban, ¿cómo predicar en América Latina la resurrección plena de Jesús en un país pobre, explotado, marginado, en extrema pobreza? ¿Qué sucede ahí? Sucede que cuando tú ves esta realidad, lo que te produce es una indignación ética. Y ante esa indignación ética surge también la inquietud, la búsqueda de cómo hacer para que los pueblos se liberen de muchas esclavitudes, especialmente de estas que acabo de mencionar. Y es así también que se produce la teología de la liberación, ¿no? La indignación ética que produce en el cristiano: ¿cómo es posible que crea en Jesucristo pero que vive en una situación de marginación, de pobreza y de extrema pobreza? Y se empieza a producir. Esta teología de la liberación se empezó a reconocer allá así como con fuerza en la conferencia de Medellín en 1968, en donde participaron, repito, obispos, teólogos, gente, pocos, pero con mucho profetismo. Es lo que se llaman las minorías proféticas, no tanto la masa, sino las minorías proféticas que empezaron por ejemplo, un resultado de Medellín fue que se empezó a reflexionar sobre el pecado. Por ejemplo, el pecado, que es no solamente un pecado personal, sino un pecado social, que no se había abordado. Y también de Medellín se descubrió lo que se llama la injusticia social, el pecado social, la injusticia social, que no es solamente injusticia que cometen las personas, sino que es una injusticia que se institucionaliza. O sea, las instituciones que están puestas para favorecer al pueblo son instituciones que se aprovechan del pueblo. Y precisamente por eso surgió esa visión de hablar de injusticia social, que no solamente es lo que cometen las personas, sino las instituciones. De Medellín, en 1968, claro, antes estuvo Helder Cámara, otros obispos, ¿no? Profetas de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú y México también, ¿no? Eso fue creando toda una corriente, toda una visión que se concretizó, repito, en Medellín. En Puebla, en la conferencia de Puebla en 1968, ya se consolidó lo que se había dicho en Medellín. Medellín es una de las conferencias consideradas como el Kairos de Dios, así como un nuevo Pentecostés de la venida del Espíritu Santo,
en América Latina, ¿sí? Lo que había sucedido en también los padres sinodales que estuvieron en el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y concluido por el Papa Pablo VI, todo lo que aprendieron en Europa, se desconcertaron diciendo, pues estos problemas que vive Europa, como en ese tiempo ya como primer mundo, no son los problemas que vivimos en América Latina. Los problemas que viven en Europa son la increencia, el ateísmo, la ausencia de Dios. En América Latina no, en México no, tenemos un pueblo profundamente religioso. Por eso Medellín significó eso, un nuevo Pentecostés, Kairos. Cuando decimos Kairos queremos decir una gracia especial de Dios que ha llegado, que se manifestó en Medellín y que se abre para América Latina. Por eso fue tan fundamental, tan importante la conferencia de Medellín. Y luego de Medellín, pues empezaron como a querer frenar las cosas. Muchos obispos, profetas, ya no pudieron entrar en la conferencia de Puebla. Aún así, en la conferencia de Puebla, como fruto, así, como aporte también a la Iglesia Universal, fue precisamente la opción preferencial por los pobres, una de las líneas pastorales. Y también, tanto en Medellín como en Puebla, se usó el método pastoral conocido ver, pensar, actuar. Y algunos ya le han añadido el ver, pensar, actuar, celebrar y evaluar. Actualmente también se habla no solo de ver, sino de escuchar. Escuchar, como decía el texto del Éxodo, ¿no? He visto y he escuchado cómo maltratan a mi pueblo y he bajado para liberarlo y llevarlo a una tierra que emana leche y miel, a la tierra prometida, ¿no? A la tierra sin males. Hoy hablamos de la nueva sociedad, del buen vivir, de otro mundo es posible, ¿no? Son así como los sueños de los pueblos. En Puebla, repito, al frente con Bartolomé Carrasco, pues se materializó, se optó, ¿verdad?, que la pastoral, la evangelización, desde donde sea, se debe evangelizar a partir de la opción preferencial por los pobres. Le matizaron luego, decía don Bartolomé Carrasco, opción preferencial por los pobres, no exclusiva ni excluyente. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de Israel, el Dios del pueblo, el pueblo de Dios, había decidido liberar a la humanidad, a toda la humanidad, a través de un pueblo. En ese contexto, ¿verdad?, la liberación o la salvación, Dios la propone para todos, ¿no? Quienes quieran libremente, igual buscar su propia liberación personal y comunitaria, lo puede hacer, lo puede tomar. La propuesta de Dios está abierta para todos. Ahí dice un texto en el Nuevo Testamento: Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Entonces ese fue el momento importante de la conferencia de Puebla. Y le digo que se usó este método, el de ver, pensar, actuar. La iglesia de América Latina cada vez iba con más apertura. En la conferencia de Santo Domingo en 1992, con motivo de los 500 años que yo repito, 500 años de descubrimiento, encubrimiento, evangelización, conquista, invasión, desde el aspecto que se quiera tomar, se puede fundamentar. Con ese motivo hubo todo un movimiento importante en América Latina, que fue precisamente 500 años de indígena, campesina y popular. Se buscaba precisamente el que se diera un año de gracia, un año de sabático, un año como el que se hacía en la Biblia, el año sabático de 7 años y el año de la misericordia, el año de gracia, que era precisamente cada 50 años. Entonces se pedía que se condonara la deuda que los países latinoamericanos debían a los países ricos. No se logró gran cosa, pero era también una inquietud.
Lo cierto es que quisieron como neutralizar la corriente de la teología de la liberación, aparte de que provocó mucha tensión al interior de la iglesia, lo de la opción preferencial por los pobres, que cómo van a excluir a los ricos, Dios salva a todos. Sí, Dios salva a todos, pues a todos, Dios propone la salvación a todos, pero prefiere a los pobres, ¿no? Por eso decimos opción preferencial por los pobres, porque Jesús se hizo pobre. En México tenemos como otro paradigma, que es el evento guadalupano, ¿no? En donde Tonantzin Guadalupe se aparece a San Juan Diego Cuautla-Toatzin y se aparece no en Tlatelolco, sino en la periferia. Entonces ahí decimos que María se hizo india con los indios, como Jesús se hizo hebreo con los hebreos, y desde ahí propuso el proyecto de Dios, que es el reino de Dios, ¿no? Y entonces, regresando otra vez a Santo Domingo, pues quisieron detener eso. Afortunadamente, como nosotros decimos, y por nuestra fe, pues la iglesia cuenta también con personas, con seres humanos, con ideologías, con pensamientos, a veces, como se dice, en la línea de mucha apertura y en la línea de mucha conservación, más institucionales, y por el otro lado como la presencia del Espíritu de Dios. Quisieron parar, pero afortunadamente el Espíritu Santo otra vez trabajó en la conferencia de Medellín, de Santo Domingo, y en la conferencia de Medellín, de Santo Domingo, lo que se logró fue llegar a una evangelización inculturada. Se empezó a abordar este asunto de la evangelización inculturada y se empezó a hablar también de la pastoral indígena, concretamente en Santo Domingo. Entonces también fue un avance, parecía, claro que en Santo Domingo no se usó el método de ver, pensar y actuar, porque quisieron eliminarlo. Porque cuando se dice ver, oír, se le condenó al principio a la teología de la liberación porque decía que usaba un método marxista. Y la iglesia como tal, cuando surgió el marxismo en Europa, pues la iglesia condenó el marxismo porque la iglesia se propone como la salvadora universal de la humanidad. Entonces, cuando el marxismo se proponía también salvar al ser humano, al género humano, entonces dicen que ahí chocaba, entonces condenó al marxismo. Pero en la teología de la liberación no es propiamente el marxismo que se usa. También así se le acusó a don Samuel Ruiz, se le acusó también al Seminario Regional del Sureste de usar la herramienta del marxismo. No propiamente se usa el marxismo, sino algunos elementos de análisis de la realidad. Por eso es ver y oír. Y los análisis sociales pues siempre son a partir de la sociología o de las ciencias sociales. Antes, para hacer teología, siempre se hizo teología, y todavía se conserva eso, a partir de la filosofía. Se decía que la filosofía era la criada de la teología, la filosofía que le tenía que dar herramientas a la teología para hacer teología. A partir de la teología de la liberación, no propiamente la filosofía, sino las ciencias sociales. A partir del dato social viene la reflexión teológica, a partir de lo que acontece con el ser humano desde la realidad misma que está la realidad económica, política, social, cultural, educativa, en todo lo que es el ser humano y su contexto y su entorno, ¿no? Y por eso se le condenó en muchos momentos a la teología de la liberación, diciendo pues que era una teología marxista. No se puede afirmar eso. Hay elementos del marxismo, pero no es el marxismo tal cual. Y así sucedió en Santo Domingo. Después tenemos la conferencia de Aparecida en el 2007. Ahí claramente volvemos a ver cómo la iglesia vuelve a retomar el método de ver, pensar y actuar que quisieron eliminar en Santo Domingo. Y bueno, pues Aparecida vuelve a retomar igual muchos aspectos, sobre todo en la línea de los pueblos indígenas como raíz de lo latinoamericano, los afroamericanos como raíz y también como
muchos valores que tienen los pueblos indígenas, los afroamericanos, y que pueden ser como raíces para que podamos como reconstruir el tejido social roto por toda la violencia que hemos vivido en casi todos los países de América Latina y de México. ¿Por qué se dice que la teología de la liberación se organiza en comunidades eclesiales de base? Las comunidades eclesiales de base es otra experiencia. Las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Comunidades porque ante la masificación que se hace en las grandes ciudades, no así en las comunidades rurales, era la búsqueda de cómo personalizar a los cristianos y a las personas. Por eso, para ello había que trabajar en comunidades pequeñas, eclesiales porque son de iglesia, porque también hay comunidades indígenas. La comunidad indígena, por ser comunidad indígena, ya tiene muchos elementos comunitarios, eclesiales también, pero aquí tenía que ser comunidad, que quiere decir la búsqueda, ¿no?, de la personalización, y luego de eclesiales porque es gente de iglesia, y eclesial de base porque es gente del pueblo, gente de base. Esta experiencia surgió también casi a la par con la teología de la liberación, pero no necesariamente, sino más bien lo que se empezó a hacer es que la teología ya no se reflexionaba desde el escritorio, sino que la teología se reflexionaba a partir de la experiencia de fe de las comunidades. Y así fue que las comunidades eclesiales de base, especialmente en Brasil, en Colombia, en México y en casi todos los países de América Latina, pero también en otros continentes como Europa y como África, la India, que ahí también hay teologías, ¿no? Teología de la liberación, aquí teología de la liberación, teología india, teología africana, teología igual, ¿no?, de otras, teología negra. Entonces hay otras teologías que van en torno a lo que se puede englobar como teología de la liberación. Pero la experiencia de las comunidades eclesiales de base es experiencia de gente de base, del pueblo, en donde lo más sobresaliente de ellos era lo que el Concilio Vaticano II en el 62 al 65 denunciaba o se preocupaba, decía: el grave problema de la iglesia es la dicotomía entre la fe y la vida, ¿no? El drama de nuestro tiempo es la separación entre la fe y la vida, decían en el concilio los padres sinodales. Pero ya en las comunidades eclesiales de base, precisamente se intentó, se sigue intentando, porque todavía están, algunas ya envejecieron de las comunidades eclesiales de base, pero otras están surgiendo. Ya es una experiencia de iglesia en donde ya no se trata de vivir estas dicotomías, sino se trata de buscar la relación, la coherencia entre la fe y la vida, entre la palabra de Dios y la vida. A leer la vida cotidiana desde la Biblia, y que la Biblia ilumine la vida cotidiana de los creyentes y de las comunidades. Pero no es propiamente donde se produce la teología, sino más bien la experiencia de fe que se vive en las comunidades eclesiales de base dio motivo a que los teólogos que acompañan, o los que siguen haciendo, los que siguen repensando la teología, ya no es propiamente desde el escritorio, yo hago teología y la doy a conocer, no, es que tú vives tu experiencia de fe con el pueblo y ahí empiezas como a sistematizar la teología. Es otra manera, ¿no?, de hacer teología. ¿La opción preferencial por los pobres es una expresión de la teología de la liberación o es una consecuencia? Mira, la opción preferencial por los pobres es como resultado de la lectura de la Biblia y de la lectura de la realidad de América Latina, ¿no? Y a partir de esto se recupera cómo en la Biblia Dios siempre ha estado del lado de los pobres. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando se ordena que la cosecha, la vendimia, ahí se dice claramente en el Éxodo:
cuando vendimies, cuando coseches, acuérdate del pobre, del huérfano, de la viuda y del forastero, porque tú fuiste forastero en Egipto. Ahí podemos entender que Dios se preocupa no solo por la dignidad de los seres humanos, sino concretamente la defensa de los derechos de los pobres. Y claro, en el Nuevo Testamento con Jesús se confirma esta opción de Dios, ¿no? Luego dicen, bueno, ¿y por qué opción preferencial por los pobres? Porque así se manifiesta en la Biblia. Jesús, siendo Dios, hace una opción por los pobres, nace pobre, vive pobre y muere pobre, ¿no? Y entonces, lo que se puede decir es, para saber el pensamiento de Dios y el corazón de Dios, pues hay que meterse en el corazón de Dios, ¿no? Lo cierto es que la opción preferencial por los pobres es una opción bíblica, es una opción eclesial. Esto de la opción preferencial por los pobres, el Papa Francisco lo vuelve a retomar. Recién electo, él dijo, ¿cómo quisiera yo una iglesia pobre para los pobres? Su encíclica Evangelii Gaudium denuncia claramente el proyecto neoliberal capitalista, en donde dice, es la cultura del descarte, es un proyecto del descarte, eso no es cristiano, no se puede, es una cultura no cristiana, no evangélica, porque margina a la mayoría de los pobres. Está claro en Evangelii Gaudium. No se diga, ni se diga la encíclica del Papa Francisco en Laudato Si. Laudato Si es el Papa toma una voz profética a nivel universal como iglesia, en donde denuncia claramente todo el daño que le estamos haciendo a la tierra, pero especialmente a los poderosos, la tecnología, la ciencia, que en lugar de favorecer la conservación de la casa común, y nosotros los indígenas de nuestra madre tierra, ¿no? Entonces ahí claramente se ve también el grito de los pobres es el grito de la tierra, y por lo tanto, si es grito de los pobres, el grito de la tierra, está clamando a Dios a que se trabaje más por espacios de crear justicia, de superar la pobreza, la miseria, el hambre, de hacer que los seres humanos vivan más dignamente, pero sobre todo los pobres. Así que el Papa también insiste en una iglesia en periferia, una iglesia que debe irse no al centro, como la Virgen de Guadalupe, tiene que ir a Tepeyac, una iglesia en salida, que lo insiste también Aparecida y la conferencia, donde dice, de una iglesia de conservación hay que pasar a una iglesia de misión, salir en periferia, una iglesia en salida. Entonces yo creo que la opción preferencial por los pobres ahorita tiene una clara manifestación en la actitud misma, en el compromiso mismo, en el mensaje mismo del Papa Francisco, ¿no? Y además pues es Francisco, tal vez está imitando la vida de San Francisco de Asís, el padre de la ecología, nombrado padre de la ecología, o también pues el pobre, ¿no? El pobre como Jesús de Nazaret. Yo creo que ahí tenemos muchos elementos de recuperación de la opción preferencial por los pobres, que es propiamente también un aporte de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia universal. ¿Por qué se dice finalmente que la teología de la liberación busca eliminar la explotación y la desigualdad social? Partimos con que la teología de la liberación es bíblica. Partimos con que la realidad misma de nuestros pueblos, esta situación de desigualdad en todo el mundo, manifestado como lo sabemos en México, en América Latina, es un sistema que tritura vidas, o quienes más sufren en este sistema son los pobres. No podemos hablar de resurrección, de Jesús resucitado, sin resucitar la dignidad de los pobres, sin hacer que hombres y mujeres vivan dignamente, porque finalmente a eso venimos a la tierra, ¿no? A vivir felices, y no se puede vivir feliz cuando no se tiene el mínimo de condiciones mínimas de vida, ¿no? Es más bien aquí es donde es otra vez, produce indignación, cuando todos los seres humanos debemos vivir como hijos e hijas de Dios, pues no es así. Sabemos que pocos
dice que cada día hay menos seres, hay menos ricos. ¿Por qué? Porque son cada día más ricos. Por lo tanto, y hay más pobres, precisamente por eso, porque esa terrible desigualdad en este proyecto, ¿no?, social, capitalista. En el centro están los bienes terrenales, y no, en el centro no está la persona humana. Por eso entonces, si queremos que en realidad se dé el sueño de Jesús, que es el reino de Dios, que es el reino, repito, donde somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, dueños y dueñas de esta creación, pues no es así. Es ahí que la urgencia de trabajar por salir adelante, por hacer que los seres humanos, repito, aunque hasta el extremo se insista, vivir dignamente como seres humanos, con respeto, con tolerancia y con todo lo que implica vivir como ser humano, hombres y mujeres felices. ¿Es algo más que desea agregar, padre? Bueno, decir que la teología de la liberación quizás no tiene la misma fuerza, pero se sigue haciendo. Y lo importante no es la teología, lo importante es la liberación de los pueblos. Gracias, padre.